a dar inicio a fisiología renal. Funciones de los riñones. Fíjense lo siguiente, y vamos a explicar cada una de ellas. El riñón interviene en la formación de orina a través de sus distintos pasos. Interviene en la regulación y en el control de la volemia. Lo relacionamos con cardio. Interviene en el control y la concentración de electrolitos. Los regulamos con biomembranas o lo relacionamos con biomembranas. Interviene en el control de la osmolaridad plasmática, relación con sangre. Interviene en la excreción de productos metabólicos de desecho o de sustancias ingeridas. Función endocrina, eritropoyetina. Interviene en la regulación de la producción de glóbulos rojos. Controla el medio interno, esa estabilidad. Interviene en el equilibrio estado ácido-base, manejo de pH. E interviene en el control de la presión arterial sistémica. Por lo tanto, vamos a relacionar biomembranas, sangre, cardio, respiratorio y agregamos renal. ¿Qué implica ahora que intervenga en la concentración de electrolitos, en la distribución, en ese equilibrio hidroelectrolítico? Ustedes estudiaron muy bien la membrana plasmática, estudiaron muy bien la distribución hidroelectrolítica. Hidro era agua, electrolitos eran iones, los cuales, manteniendo en rango normal el sodio y el potasio, iban a permitir cumplir determinadas funciones. En cuanto a la distribución hídrica, aproximadamente entre el 67 y el 70% de tu peso corporal era agua. El 57% le correspondía al intracelular y el 17% al extracelular. A su vez, el extracelular se dividía en dos, en intravascular y en intersticial, siendo el intersticial el 12% y el intravascular ese 5%. ¿Qué seguíamos luego? La distribución electrolítica. Fundamentalmente era el sodio y era el potasio. El sodio en el extracelular tenía un rango para variar, que va de 135 a 145 miliequivalentes por litro en el extracelular, siendo su valor en el intra de 10 miliequivalentes por litro. En cuanto al potasio, a nivel intracelular era promedio 154-150 miliequivalentes por litro y en el extracelular era de 3,5 a 4,5 miliequivalentes por litro y depende del laboratorio máximo a un 5 miliequivalentes por litro. Esta distribución hidroelectrolítica de esta manera, esta asimetría en esta distribución, estaba determinada por ese equilibrio Gibbs-Donan, el cual me iba a permitir a mí mantener un potencial de membrana en reposo y mi célula iba a estar lista para ser excitada y responder a un potencial de acción. Entonces, todo esto lo tenemos que relacionar con la definición de homeostasis, que era justamente ese mantenimiento del medio interno. La regulación de toda esta estabilidad está en forma fundamental a cargo del riñón. Existe un flujo bidireccional de esa materia y de energía que vimos en biomembranas. Entonces tiene que haber un sistema de intercambio entre el medio interno y el grupo a nivel celular. Una sustancia, cualquiera fuera, puede aparecer en tu organismo, secundario a la ingestión de dicha sustancia
o eventualmente producto de un metabolismo, de una tasa metabólica, como por ejemplo el consumo de oxígeno o la producción del dióxido de carbono. Entonces, esa misma sustancia tiene que ser excretada fuera del organismo o eventualmente puede llegar a ser consumida mientras yo requiera mantener esa estabilidad a nivel de la membrana. Entonces, me tiene que quedar claro a mí que cuando yo hablo de una sustancia externa, la cantidad de una sustancia que vos puedas ingerir tiene que ser exactamente a la producida y ser exactamente igual a la cantidad de carga excretada. Este balance lo va a hacer el riñón y justamente lo que yo no necesite lo voy a eliminar. Entonces, más adelante va a aparecer una definición de clearance, que es el volumen de una sustancia la cual es depurada del plasma en una unidad de tiempo. En todo este mantenimiento de esta distribución electrolítica, de toda la distribución de la concentración, ustedes van a empezar a comprender que en realidad existen desde el punto de vista renal 4 lugares fundamentales o 4 situaciones fundamentales por la cual el riñón puede empezar a tratar de equilibrar ese balance de agua. Yo puedo tranquilamente perder agua desde cualquier medio interior y eliminarlo hacia el exterior. Lo puedo hacer a través de la piel, por mi sudoración, la puedo aumentar, la puedo disminuir, secundario a una vasoconstricción o a una vasodilatación. Puedo aumentar la pérdida de agua a través de un aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, entra en juego el sistema pulmonar a través de un juego de una taquipnea. Eso va a ser una pérdida insensible porque yo no me doy cuenta, pero en una situación de una deshidratación la tengo que calcular como volumen de agua que tendría que reponerle a mi paciente. Puedo tener pérdida de agua por el tubo gastrointestinal porque comienzo con vómitos que son incoercibles o una diarrea importante. Un paciente con una diarrea severa se puede chocar, hacer un shock hipovolémico. Ustedes ya vieron cardio y lo pueden relacionar perfectamente. Entonces, otra de las causas y la cuarta causa lo puedo perder por vía renal. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una hiperglucemia severa, la glucosa arrastra agua y mi paciente comienza con una poliuria. Por supuesto que se van a desencadenar mecanismos compensadores, pero estoy evaluando la cuarta causa en la cual el riñón intentaría tratar de compensar ese balance de agua. Tu transpiración va a ser controlada también por mecanismos a nivel de tipo centrales. Vos no te vas a dar cuenta. Las pérdidas insensibles que recién hablamos no son fácilmente controlables, al contrario. Entonces, el manejo en la distribución de agua, la distribución hídrica, el riñón como órgano es el principal regulador. Seguimos entonces ahora. ¿Qué pasaría con la excreción de esos productos metabólicos y productos de desecho? Secundario a las reacciones que vos tenés en tu organismo, va a haber productos, sustancias de producción que no son necesarias para tu organismo. Entonces, eso vos lo vas a conocer como producto de desecho. Ese producto de desecho que no cumple ninguna función, vos la tenés que eliminar. Ejemplo, el ácido úrico que viene del metabolismo de los ácidos nucleicos se debe eliminar. La propia queratinina de una actividad muscular también se va a eliminar. Los glóbulos rojos que están destruidos, el metabolismo del glóbulo rojo, lo estudiaste en sangre, esa hemoglobina, también se va a degradar. Entonces, la mayor parte de todas estas sustancias, ¿cómo se producen? Se deben eliminar y justamente el riñón es uno de los encargados.
Una de las cosas que vos te tenés que empezar a acordar a partir de ahora es que muchas sustancias se metabolizan a nivel hepático y se excretan a nivel renal. Ejemplo, la mayoría de los antibióticos que vos consumís o que vas a recetar el día de mañana tienen un metabolismo hepático y se excretan por vía renal. Cuando veamos insuficiencia renal, se les va a enseñar cómo se tienen que ajustar estas medicaciones, que algunos van a ser nefrotóxicas de acuerdo a los tipos de clearance que son pruebas funcionales que vos le vas a pedir a un paciente. No es lo mismo darle un antibiótico, por ejemplo, lo vas a escuchar, gentamina, gentamicina, que es nefrotóxico, a un paciente que tiene un daño renal, que está en diálisis renal porque tiene una insuficiencia renal crónica, a un paciente que tiene una filtración perfecta y una tasa de filtrado glomerular indemne, impecable, con formación de orina absolutamente normal. Pasamos entonces ahora a esto. Vos viste cardio, regulan la volemia. A ver, viste cardio y viste sangre. Volemia, volumen globular total más volumen plasmático. De una volemia adecuada va a salir un buen volumen sistólico y una buena frecuencia cardíaca. Entonces vas a regular correctamente un buen volumen minuto. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una buena ingesta de agua, voy a tener un buen retorno venoso, voy a manejar un buen volumen de fin de diástole y por lo tanto con la indemnidad cardíaca mía, mejorando y manteniendo la ley de Frank-Starling, tranquilamente vos tenés un buen volumen sistólico. Con una buena contractilidad del miocardio, vos tenés un buen volumen sistólico. Entonces, regulando frecuencia cardíaca por volumen sistólico, voy a obtener volumen minuto. Manteniendo una correcta diferencia de presión aorto-cava, o sea, manteniendo una correcta resistencia periférica total, voy a terminar también regulando mi presión arterial. Entonces, fundamentalmente en todo este juego, tanto a nivel de la volemia como a nivel de la presión arterial sistémica, el manejo del sodio como sustancia osmóticamente activa que arrastra agua es fundamental en el equilibrio y en la regulación de la presión arterial, como también factor crítico en la regulación de ese volumen minuto o su sinónimo, que también era el gasto cardíaco. Entonces, lo fundamental es regular sodio con balance de agua, propiedades cardíacas. Vamos a regular volemia como presión arterial sistémica. Por el otro lado, vos ves acá que hablamos de función endocrina y voy a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vos ya lo viste en cardio, ya sabés que la renina es una enzima proteolítica que es segregada hacia la sangre por parte del riñón, por las células granulares de tu aparato yuctaglomerular. Una vez que esa renina está en la sangre, es catabolizada, en realidad hay un desdoblamiento a nivel de angiotensina 1, luego angiotensina 2 por la enzima convertidora. Entonces, cuidado, que esto también puede ocasionar que yo tenga formación a nivel sanguíneo como también formación a nivel renal. Renina, angiotensina, aldosterona, reabsorbo sodio. Si reabsorbo sodio, reabsorbo agua. Si reabsorbo agua, levanto la volemia. Si levanto la volemia, cuidado que voy a levantar la presión arterial sistémica también. Entonces, con todo esto, nos falta terminar de hablar del equilibrio ácido-base. ¿Qué es esto? pH, primero, que es un capítulo enorme dentro de renal. ¿Qué es el pH? Si ustedes me dicen a mí, Betina, bueno, ¿me puedes explicar qué es el pH? Yo en realidad te voy a decir, es el medio óptimo en el cual la sangre cumple todas las funciones que vos viste en la primer diapositiva de sangre.
las 7 funciones. Bien, ahora, si vamos a bioquímica, bioquímica te va a decir que es la inversa o menos el logaritmo de la concentración de protones. Sí me va a quedar claro a mí lo siguiente, pH tiene que ver con protón. Entonces, yo necesito cuidar ese medio interno, ese medio óptimo para que la sangre cumpla todas sus funciones. Entonces, el pH lo voy a regular a través de 3 componentes. El primero, y es el primero que se dispara, es el componente celular. ¿Qué hace la célula? Si yo tengo una acidosis, pensá, tengo pH bajo, pero tengo mucho protón en el extracelular. Entonces, la célula va a tratar de mantener esa electroneutralidad. ¿Qué hace? Agarra un protón del extracelular, lo lleva al interior celular. Y en contraposición, para mantener la electroneutralidad, va a permitir que se desplace un ion que ya tiene con la misma carga en alta concentración en el intracelular, permite que se desplace hacia el extracelular. Entonces, quien va a permitir que pase del intracelular al extra va a ser ese potasio. Por eso, cuanto más acidótica estás, más riesgo de hiperpotasemia hay. Primer mecanismo compensador, rápido, es el que actúa inmediatamente. Ahora, vos viste cardio, entonces te lo voy a relacionar con cardio. Cuanto más acidosis hay, cuanto más baja el pH, más aumentan esos protones. Cuanto más aumentan esos protones, más hiperpotasemia tenés o hipercalemia, no calcemia, calemia. Entonces, ¿qué hace este potasio en el extracelular? Lo que va a hacer, si yo lo aplico a una célula ventricular, lo relaciono con un potencial de acción de una célula ventricular, este potasio atonta la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente. Entonces, te dejo permanecer en la fase 4, te dejo permanecer en una hiperpolarización sostenida. Si yo te bloqueo la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente, no vas a poder volver a tu potencial de membrana en reposo. ¿Por qué? Porque me va a seguir quedando en el intracelular sodio y mucho potasio en el extra. Entonces, tu bomba, que normalmente lo que hace es sacar 3 iones de sodio del intracelular y llevarlo al extra, y agarrar 2 de potasio del extra y volverlos a colocar en el intra, no lo puede hacer. Entonces, no voy a poder volver a mi potencial de membrana en reposo, mi célula cardíaca no va a estar apta para poder responder y vos tenés riesgo de arritmia cardíaca. De hecho, cuanto más acidosis hay, más riesgo de arritmia cardíaca y de paro cardíaco. Ya van a ver muy bien pH, en el cual pH, el rango normal va de 7,35 a 7,45. pH por debajo de 7,20 es riesgo de paro cardíaco. Por cada décima que baja el pH, te va a aumentar entre 0,3 a 0,5 miliequivalentes por litro de potasio. Por eso cuando uno es tan tajante en saber el valor del potasio y no permitir que se vaya más allá de los 5 miliequivalentes por litro, por el riesgo de la arritmia cardíaca. Aparte, te lo voy a relacionar con sangre. Vos estás en acidosis. Yo te dije, la acidosis produce vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, hay hipoflujo, hipoxemia e hipoxia.
Esto lo podés aplicar así, a circulación coronaria. Lo podés aplicar con las leyes de la hemodinamia y lo podés aplicar con la durabilidad del ciclo cardíaco. Vas a estar en una situación de hipoxia, vas a aumentar tu frecuencia cardíaca, vos necesitas desplazar la curva de la hemoglobina hacia la derecha, que tenga menor afinidad por el oxígeno, necesitas liberarlo más rápidamente el oxígeno para que te saque de esa situación de hipoxia tisular. Pero todo esto va a implicar un mayor trabajo cardíaco. Entonces vas a pasar de un metabolismo de aeróbico a un metabolismo anaeróbico con acumulación de ácido láctico y ácido pirúvico. El segundo mecanismo por el cual también decimos que el riñón regula el equilibrio ácido-base es desde el punto de vista respiratorio. ¿Vos viste respiratorio? Entonces, hay una ecuación que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que va a regular también el estado ácido-base. Tu dióxido de carbono se combina con agua, a través de la anidrasa carbónica forma ácido carbónico, va a desdoblar en bicarbonato más protón por la misma anidrasa carbónica. Significa lo siguiente: si yo te bajo el pH, te aumenté los protones, aumento la retención del dióxido de carbono. Más dióxido de carbono tengo, más combino con agua, más ácido carbónico tengo. Entonces, cuanto más retengo dióxido de carbono, más ácido carbónico hay. ¿Qué va a ocurrir? Ese propio dióxido de carbono, vos viste el control de la ventilación. Entonces, el mismo dióxido de carbono estimula al centro del control de la ventilación. Vos sabías muy bien que había un centro amnéutico, un centro neumotáxico, me iba a bulbo y tenía el grupo respiratorio dorsal que mantenía y controlaba la inspiración, a diferencia del grupo respiratorio ventral que conecta inspiración con expiración, regulado todo a través de un sistema de motoneuronas o neuronas de cierre que rompía o que controlaba la rampa inspiratoria. Entonces, este mismo dióxido de carbono del cual estamos hablando, lo que va a hacer es controlar, estimular todo este centro del control de la ventilación. Ahora, lo que va a tratar de hacer es bajarte ese dióxido de carbono. Pero cuidado, ¿por qué? Porque vos estás manejando respiratorio y todo esto es jaula torácica y todo esto es músculo inspiratorio y músculo expiratorio. Entonces hay algo que se llama tasa metabólica, consumo de oxígeno y producción del dióxido de carbono. Puede ocurrir que entres en un circuito y no tengas salida. Ahora ese ácido carbónico, si el riñón funcionara bien, forma bicarbonato más protón. El bicarbonato lo maneja el riñón. Entonces, si a mí me llega correctamente sangre por la arteriola aferente y vos viste lo que es regulación miogénica, viste tasa metabólica, viste regulación de presión arterial, viste esto fundamental, autorregulación miogénica. Vos sabés muy bien que el riñón va a intentar vasodilatarse porque intestino, cerebro, riñón y corazón lo que van a hacer es un secuestro vascular para evitar la hipoxia porque son órganos nobles. Lo viste también en lechos vasculares especiales. Entonces, esa vasodilatación que va a intentar hacer es para mantener su tasa de filtrado glomerular, su presión de perfusión normal y evitar la hipoxia y la isquemia local en el riñón, porque la puedo tener en distintos lugares de la nefrona. Ya vamos a ver, por ejemplo, que existe una necrosis tubular proximal y en el túbulo contorneado proximal yo es donde reabsorbo bicarbonato. Pero si yo te necroso esa zona, el bicarbonato, como llegó, se va, porque no se puede reabsorber, que van a ser los mecanismos de formación de orina. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, yo necesito formar bicarbonato, pero también necesito excretar ese protón. Si mi riñón no funciona bien, el protón no lo va a combinar con el amoníaco y va a formar amonio. O voy a verlo como formación acidez titulable. No lo voy a hacer. Si no lo hago, retengo
amoníaco, amonio, bases ureicas nitrogenadas, se elevan y hacen una encefalopatía hepática con daño renal por retención de bases ureicas nitrogenadas. Entonces, fíjense cómo el riñón controla ese estado ácido-base. Dijimos, el primer mecanismo va a ser el mecanismo de tipo celular, rápido. El segundo tarda horas, va a ser el respiratorio. Y el tercero, que es el más efectivo, porque el bicarbonato se forma en el riñón, pero hay bicarbonato formado en sangre. Y si llega ese bicarbonato correctamente por la arteriola aferente, el riñón se lo va a reabsorber a través de los distintos mecanismos de pasaje que vamos a estudiar más adelante en la formación de orina. Bueno, otra de las cosas que también interviene es justamente en la vitamina D. El riñón produce la forma activa de la vitamina D, que es 1,25-dihidroxicolecalciferol. Esa vitamina D interviene en la reabsorción del calcio. Entonces va a haber otra clase donde exista cómo se regula esa cantidad de calcio. Hay una regulación entre osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, justamente mediada por la vitamina 1,25 dihidroxicolecalciferol. Por el otro lado, también vamos a encontrar que interviene en la gluconeogénesis. El riñón, ustedes saben perfecto por bioquímica, sintetiza glucosa, por ejemplo, a partir de los aminoácidos o de otros precursores, los libera a la sangre y te elevan los niveles de glucemia. Por lo tanto, es un órgano glucogénico también. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la circulación a nivel de la nefrona. La sangre va a ingresar a cada riñón por una arteria renal. Esta arteria renal se va a dividir en ramas cada vez más pequeñas. Comenzamos con las arterias interlobulares. Posteriormente seguimos a las arterias arcuatas y por último a las arterias interlobulillares. Cada una de estas arterias, a su vez, se van a dividir en más pequeñas y de la corteza van a nacer las arterias interlobulares. Estas van a dar origen posteriormente a las arteriolas aferentes. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta arteriola aferente va a ingresar a ese capilar glomerular. Esta arteriola aferente, solo el 20% del plasma y ningún eritrocito va a ingresar a ese capilar glomerular. Cuidado, que te estoy diciendo que va a ingresar plasma. Ese plasma, el 20% se va a filtrar y te estoy diciendo no va a pasar con ese filtrado ningún glóbulo rojo. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo recién te hablé de que existía esa membrana a nivel de todos esos capilares glomerulares. Membrana formada por 3 capas. La capa del endotelio glomerular, del endotelio vascular, la membrana basal y esa capa de células de la cápsula de Bowman. Todo esto hace una unidad, la cual tiene que tener las células estar unas conectadas con otras y estar indemnes. Si por alguna razón existe algún tipo de alteración, cualquier componente que se encuentra a nivel plasmático va a pasar a ese espacio de Bowman y seguramente va a aparecerte en la orina. Por ejemplo, el día de mañana vos vas a recibir algún paciente con sintomatología de una infección urinaria.
Si la infección urinaria es baja, va a ser una cistitis, o sea, manifestación a nivel vesical. Pero si esta infección, por ejemplo, urinaria, es alta, es complicada, tu paciente puede presentar distintos grados de hematuria. ¿Qué significa esto? Hema es sangre, uria es orina. Entonces, puede aparecer de una microhematuria en ser un hallazgo microscópico que lo detecta el técnico o el bioquímico porque hizo un análisis de orina, o eventualmente tu paciente te dice puntualmente, doctor, doctora, oriné con sangre, y te trae un frasquito de urocultivo y vos vas a ver una hematuria franca. Entonces, cuando yo tengo que razonar esto y digo, si mi membrana a nivel glomerular, formada por 3 capas, tiene que estar intacta, hubo algún problema en la cual esas uniones intercelulares se perdieron y permitieron el pasaje, la filtración del glóbulo rojo. Por ejemplo, en los chicos, cuando tienen picos febriles, es normal que pueda aparecer algún que otro glóbulo rojo en la orina, pero en el adulto no. Otra de los ejemplos que puedo citar es el paciente diabético. A ver, el paciente diabético hace sus picos de hiperglucemia. Entonces, esa hiperglucemia daña esta membrana. Es lo que después vas a aprender a conocer o a escuchar como nefropatía diabética. Entonces, el diabético, cuando supera los 180 miligramos de glucemia en sangre, van a aparecer glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque ya vas a aprender que el riñón tiene un TM, letra T, letra M. ¿Qué es esto? La capacidad máxima de reabsorción de glucosa. Entonces, cuando se filtra glucosa, cuando secundaria a este daño a nivel que pueda existir a nivel de la membrana, cuando tu paciente supera esos 180 miligramos en sangre, van a aparecer esa glucosa en la orina. La glucosa tiene un poder oncótico. La glucosa arrastra agua. Entonces tu paciente te va a decir, doctora, me levanto a la noche, tengo sensación y voy al baño y hago mucho pis. ¿Qué significa esto? La glucosa arrastró agua. Entonces, aparece la disuria, aparece la nicturia. Tu paciente, como pierde agua, porque es por arrastre de la glucosa, por mecanismo de retroalimentación y compensación, se estimula el centro de la sed, ya lo vas a ir aprendiendo de a poco, sigue tomando agua, agua, agua. Pico de hiperglucemia, sostiene, sube, baja, sigo arrastrando más glucosa, aparece en orina y por supuesto atrás va a arrastrar el agua. Entonces, esto vos a partir de ahora ya lo tenés que empezar a relacionar. Entonces, alrededor del 20% del plasma, y sabés muy bien que ningún eritrocito va a entrar al capilar glomerular. ¿Qué pasa con las proteínas? Acá hay otro ejemplo. Si la membrana está indemne, está intacta, al igual que aprendiste en la unidad alveolo capilar, si esta membrana está intacta, solamente vas a poder filtrar proteínas de bajo peso molecular. Entonces, cuando uno analiza, un técnico, un bioquímico, analiza la orina, te dice, si yo tengo hasta 5 miligramos de proteínas en la orina, la considero como normal. Entonces te informan proteinuria negativa. Si hay alguna lesión en esa membrana,
vas a empezar a filtrar proteínas de mayor peso molecular. Y las proteínas tienen un poder oncótico. Vos ya lo aprendiste. Entonces, si filtro proteínas de mediano y de alto peso molecular, sobre todo las de alto peso, van a aparecer en la orina. Tu paciente, por arrastre oncótico también, va a tener un aumento en el ritmo diurético, secundario a ese pasaje de proteínas de alto peso molecular. ¿Qué te va a decir el paciente? Lo mismo que viste para edema pulmonar, arrastre de proteínas, espuma. El diabético te dice, doctor, doctora, orino muchas veces, orino mucha cantidad de agua, tengo sed permanentemente y encima cuando orino parece como espumita. Entonces es justamente el efecto de este poder oncótico que tienen las proteínas. Entonces, dijimos, el 20% del plasma y ningún eritrocito va a entrarte a este capilar glomerular. Va a ser filtrado y te iba a pasar a ese espacio de Bowman. Estos capilares glomerulares, cuidado, se van a recombinar para formar un nuevo tipo de arteriolas. Ahora, la llamada arteriola eferente. La sangre sale del glomérulo a través de una arteriola. Se va a subdividir en otro segundo grupo de capilares que van a formar esta red capilar glomerular. Cuidado, en realidad es red capilar peritubular. Me equivoqué, es peritubular. Entonces, cuidado, que es peritubular, capilar peritubular. Esta se va a disponer enrollando todo ese sistema tubular y no es el capilar glomerular. Entonces, este capilar peritubular va a tener un juego con la luz del túbulo, de cualquier porción tubular. ¿Qué significa esto? Va a depender ese juego de lo que realmente yo necesite de acuerdo a mi distribución hidroelectrolítica. Si a mí me falta agua, si a mí me está faltando en mi organismo algún tipo de ion, va a haber un pasaje obligado. Si es de agua, va a ser de agua. Si es de iones, va a ser de iones. ¿Desde dónde? Desde esa luz a nivel tubular se va a dirigir hacia el capilar peritubular. ¿Por qué? Porque a partir de esos capilares peritubulares, esa sangre va a volver al torrente y al sistema venoso y se devuelve a la circulación. Si yo, por el contrario, necesito desembarazarme de líquidos, de algún tipo de ion porque lo tengo en excedente, lo que voy a hacer es un mecanismo al revés. Lo que voy a hacer es secretar. Entonces va a ir desde ese capilar peritubular hacia la luz del túbulo para que luego siga todo el recorrido tubular, aparezca en la orina, o sea, vos lo excretes. ¿Qué significa todo esto? Que el mecanismo de formación de orina va a implicar una filtración glomerular a través de los capilares glomerulares, a través de una integridad a nivel de esa membrana, formada por ese endotelio vascular, esa membrana basal y por las células de la cápsula de Bowman, que van a tener una diferencia con el resto de la celularidad de los distintos sectores del sistema tubular. Eso va a determinar que yo tenga un juego de presiones, que ya lo voy a aprender. Hidrostática y oncótica va a ser la palabra, las dos, tanto de un lado del capilar
glomerular como en el espacio de Bowman. Vamos a ver que algunas fuerzas de estas 4, 2 de cada lado, existen y otras no. Entonces, juego de presión o hidrostática oncótica, o las dos o una, desde un lugar que va a ser el capilar glomerular al espacio de Bowman. O sea, fuerzas que van a favorecer o fuerzas que te van a frenar el primer mecanismo de pasaje de orina, que va a ser la filtración. Segundo pasaje, reabsorción. Tercer pasaje, secreción. Y por último, va a ser la excreción a nivel del sistema tubular con la formación de orina. Continuamos entonces ahora con la diferencia entre las nefronas a región cortical y en la región medular. Primero tenemos que tener en claro algo. Todos los glomérulos van a estar en la corteza, de ahí que tenemos ese aspecto granular. También van a ser corticales los túbulos proximales y los túbulos contorneado distal, los túbulos colectores y algunas partes del asa de Henle, no todas. De acuerdo a esto, las nefronas se van a clasificar de acuerdo a la localización del glomérulo. Si están a nivel cortical, encontramos entonces las nefronas corticales superficiales, que van a tener sus glomérulos ubicados en una distancia no mayor de 1 milímetro con respecto a la superficie de la cápsula de esos riñones. Después encontramos, por segunda, las nefronas corticales intermedias, que en realidad tienen una posición medial a nivel cortical. Y por último, las nefronas yuxtamedulares. A veces las podemos llamar también corticales internas, pero en la mayoría de las literaturas lo vas a encontrar con las nefronas yuxtamedulares. Una de las principales distensiones que van a existir entre estos tres tipos de nefronas va a ser la longitud del asa de Henle. Todas las nefronas que hablamos a nivel cortical superficial tienen la asa de Henle corta, bien corta. Tienen su horquilla en una posición bien superficial con respecto a la unión entre esa médula interna y una médula externa. Todas las nefronas, ahora yuxtamedulares, al revés, tienen asas largas. Se van a extender bien por toda la porción interna de esa médula y van a llegar casi hasta el extremo de la papila. Las nefronas corticales intermedias pueden ser tanto o de asa corta o de asa larga. Esto que te acabo de explicar va a ser fundamental. Luego, tenemos la porción ascendente del asa de Henle gruesa. Estas asas van a ser más largas y justamente va a determinar el límite entre médula externa y médula interna. Recuerdo de vuelta, todo esto va a modificar y va a plantearte las diferencias funcionales. Existe también un grupito de células llamadas células intersticiales que van a ser muy numerosas y mayores cuanto más se descienda desde la región cortical hacia la papila. Estas células vos las vas a encontrar localizadas a nivel entre los túbulos y los capilares que se van a encontrar a su alrededor. Estas células sintetizan y liberan prostaglandina de acuerdo al tipo de estímulo que reciba la celulita. Bien, entonces, primer tema, corteza y médula. Yo recién te dije, corteza, porción más externa del parénquima renal, donde se van a encontrar todos los glomérulos. De acuerdo a esa forma, a ese aspecto, recibe el nombre de cortical. Luego te dije médula,
porción más interna del parénquima renal. Cuando hablamos de la diferencia entre asa corta, asa intermedia o de asa larga, también hablamos de otras diferencias que van a ser a nivel vascular. Entonces, la zona cortical mantiene un flujo sanguíneo rápido, elevado y es de alta presión. La médula, por el contrario, va a tener un flujo sanguíneo lento y de baja presión. Esto ahora voy a aclararte lo siguiente. Flujo sanguíneo rápido y de alta presión significa que va a estar en la etapa del proceso de filtración glomerular. Con respecto a la médula, que te dije que se van a encontrar el juego de estas asas de Henle y te dije flujo más lento y zona de baja presión, no se va a encargar de la filtración y sí se va a encargar de lo que vas a conocer como mecanismo de contracorriente y mecanismo mantenedor de contracorriente. Es donde se va a producir, dependiendo el sector de esa asa de Henle, la reabsorción, por ejemplo, del agua, la diferencia entre la permeabilidad del agua y de los solutos. Vamos a pasar ahora a hacer una aclaración con respecto a este término, nefrona yucta medular. Fíjate lo siguiente, hablamos de corteza, hablamos de médula, hablamos de lo que dijimos que es una nefrona cortical. Fíjate hasta dónde llega este término, nefrona cortical. También mirá que en corteza dijimos que encontrábamos toda la parte a nivel glomerular. Ahora, mirá esto. Mirá mi manito, mirá el cursor. Nefrona yucta medular. Mira. Toman parte la zona cortical, obviamente porque se encuentra el glomérulo, pero tiene esta gran característica importante. Mirá el asa de Henle. Porción gruesa descendente, delgada descendente, su horquilla, delgada ascendente su asa, y fíjate posteriormente porción ascendente y manejo tubular. Entonces, mirá las asas de Henle bien largas y bien profundas de la nefrona yucta medular. Mirá lo siguiente, esto va a estar paralelo al conducto colector o al túbulo colector. Fíjate también qué diferencia importante tiene la llamada nefrona cortical. Mira hasta dónde llega. ¿Ves que tiene asas de Henle cortas y no son tan profundas, no son tan largas como sí lo son la nefrona yucta medular? Y acá voy a hacer una gran diferencia. Vos sabías que había una mácula densa, que es la porción de un túbulo que va a marcar la transición entre la rama ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneado distal. En todas las nefronas, ese segmento lo vas a encontrar siempre ubicado entre la arteriola aferente y la eferente, justo en un punto en contacto donde está el glomérulo con su nefrona correspondiente a esa mácula. Entonces, ese punto, esa zona, se llama aparato yuctaglomerular. No te confundas con el término nefrona yuctamedular, o algunos también la llaman yuctaglomerular, mal llamada. Entonces, cuidado con este término y cuidado con el aparato yuctaglomerular. Entonces, tu aparato yuctaglomerular va a estar compuesto por tres tipos de células. Las células granulares,
las células del mesangio y esas células de la mácula densa. Las células granulares son las que están encargadas de segregar o de secretar esa renina. Las células del mesangio de tipo extraglomerular todavía se desconoce su función. Con respecto a la mácula densa, la que está en contacto con el componente vascular de ese aparato yuxtaglomerular, va a ser la encargada en el control de esa secreción de renina, junto con una palabra nueva que a vos te va a aparecer ahora, que se llama tasa de filtrado glomerular. Todo esto, a su vez, está caracterizado por una inervación muy abundante. Tiene una regulación actividad simpático-mimética. Esto ya a vos te tiene que empezar a prender las lucecitas y decir, hay una relación con cardio, con hemodinamia. Entonces, todas estas estructuras van a terminar acoplando o llevándose o dirigiéndose a ese aparato yuxtaglomerular. Seguimos con la siguiente diapositiva. Los riñones poseen un flujo sanguíneo alto. Vos estudiaste circulaciones vasculares o lechos vasculares especiales. También te había dicho, cuando vimos hemodinamia, intestino, cerebro, riñón y corazón siempre se van a proteger. Entonces, ahora intentemos relacionar este término con cardio. Tienen un flujo sanguíneo alto. O sea, del 20 al 25% de lo que vos manejás como gasto cardíaco va a ir a perfundir a ese riñón. Entonces, un hombre de 70 kilos que va a manejar un flujo sanguíneo renal entre este y este porcentaje va a equiparar a 5.600 mililitros. O sea, el 20% va a significar que por su riñón va a pasar 1.200 mililitros por minuto. Entonces, de este 20 o 25% del gasto cardíaco, mirá las distintas partes del riñón. El 90% del flujo sanguíneo renal que va a llegar a ese riñón se va a encargar de perfundir la corteza renal. Esta palabrita la vas a tener que empezar a relacionar con la diapositiva anterior. A su vez, me va a quedar a mí entre un 8 o un 10% restante. Si hablamos del 8%, ahora de ese flujo sanguíneo renal, se va a ir directamente a perfundir médula. Otra vez, esta palabra tiene que sonarte y relacionarla con la diapositiva anterior. El 1 o el 2% se va a encargar de perfundir el tejido papilar. Volvamos a estas dos palabritas que me interesan, corteza y médula, a ver si lo pudiste relacionar. Yo te expliqué recién en la diapositiva anterior que la región cortical es una zona de flujo rápido y maneja alta presión. Por lo tanto, te dije, mira que en ese sector va a ocurrir la filtración glomerular. Por ende, de ahí viene la importancia en manejar el 90% de todo ese gasto cardíaco. Se va a dirigir hacia la corteza. De hecho, el originar y el mantener ese filtrado va a implicar primer mecanismo de orina y la necesidad de mantener y de manejar altas presiones. Si vos te acordás, en las primeras partes del Power, yo te dije, van a haber fuerzas que van a favorecer y otras que van a bloquear el mecanismo de presión arterial. Y te dije, glomérulo y espacio de Bowman. La médula, ahora relacionándolo con la diapositiva anterior, maneja,
perfunde solamente o gasta un 8 o un 10% de todo ese gasto cardíaco. También te dije en la diapositiva anterior, la médula maneja una zona de baja presión. Entonces, si maneja una zona de baja presión, y acordate, encontrábamos el asa de Henle, las porciones delgada descendente, delgada ascendente. Las asas de Henle son largas y están en paralelo con el túbulo colector. También te dije que en ese sector iba a ocurrir una gran diferencia entre los dos tipos de asas. Después lo vamos a ver, pero te dije, relacioná y acordate, sobre todo acordate. Hay una parte del asa de Henle que es permeable a los solutos e impermeable al agua. La otra parte es al revés. Entonces, estas dos asas de Henle se encuentran paralela al túbulo colector. Si lo que te estoy diciendo no lo recordás, volvé a la diapositiva anterior. ¿Qué pasa en este sector? Es el sector donde va a ocurrir mecanismos que se van a llamar contracorriente, multiplicador de contracorriente, va a haber mantenedores de contracorriente. Entonces yo necesito que en esta zona la presión sea menor y el flujo sea lento, porque es donde yo voy a empezar a determinar concentraciones de mi orina, la cual va a depender de la concentración hidroelectrolítica. Entonces, visto todo esto, miremos este párrafo. Yo te dije, médula tiene que manejar un flujo más lento, va a ser la zona donde se van a concentrar e intercambiar aguas solutos. Entonces, si yo tuviese un flujo medular alto, cosa que no es lo habitual, no es lo normal, voy a eliminar solutos de la médula interna. Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Voy a perder esa alta tonicidad que tiene que haber en el intersticio y no voy a poder concentrar la orina.